Leemos la palabra del Señor en Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando hablamos en la palabra del Señor sobre qué es la iglesia, debemos entender que estas dos imágenes que el Señor nos da son determinantes para todo aquel que cree en Jesucristo. En primer lugar, el Señor dice que somos la sal de la tierra. Y no imaginemos, cuando se nos dice que somos sal, no imaginemos la idea de la sal como un condimento, es decir, para dar sabor, sino más bien en el primer siglo la sal se usaba en su gran importancia como un recurso para preservar las cosas, e incluso llegó a ser entre los romanos una especie de salario. De ahí viene la palabra del pago con sal. Y cuando se habla en segundo lugar de la luz del mundo, se nos está haciendo referencia a que la luz está en un lugar para dar luz a los demás, para alumbrar a los demás, y es en medio de este tiempo, en medio de esta generación, donde viene a mi mente varios personajes de la Biblia. Por ejemplo, Moisés. En un momento determinado, Moisés puso varias excusas delante del llamado de Dios, pero al final Moisés respondió y cumplió con la voluntad de Dios. Viene a mi mente Jeremías. Cuando el Señor le llama, él puso varias de sus excusas. Él incluso dijo: no, Señor, soy un niño. Y aún así, él rebasó ese miedo, confió en el Señor y llevó a cabo el ministerio. Cuando pensamos en los jóvenes hebreos, en aquellos 3 hebreos que no se postraron ante la imagen y dieron solamente su adoración al Señor, fueron lanzados al horno, y allí desde el horno el Señor les cuidó y les guardó. Interesante que la Biblia nos dice: Dios no nos promete que no vamos a ir a un horno. Él nos promete que estará con nosotros incluso en medio del horno. Cuando vemos en la palabra del Señor tantos y tantos personajes que fueron fieles a pesar de las críticas, a pesar de todos esos momentos difíciles, recuerdo, y es el último ejemplo que quiero traer a tu mente, Martín Lutero. Siglo XVI, vemos este hombre de Dios que, leyendo las Escrituras, fue confrontado por el Espíritu de Dios y él defendió la verdad de Dios. Y en un momento, lo que se conoce como la dieta de Worms, se le hace una pregunta y es: ¿no te retractarás de esto que crees? Pues él iba contra la corriente de toda Alemania y el mundo conocido sobre lo que decía la Iglesia Católica Romana y lo que él estaba siendo confrontado, o con lo que él estaba siendo confrontado de la Biblia. La cuestión es que nosotros hemos leído todos esos pasajes, conocemos esas historias y nos anima e incluso nos emociona cómo hombres y mujeres de Dios fueron fieles en su tiempo. Cuba hoy está viviendo un momento histórico y hay algunos que dicen: no, a mí no me interesan esos códigos de familia, a mí no me interesan esas cosas, yo no voy a esas cosas. Entonces seríamos unos hipócritas. Si leemos en la palabra de Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios, familias enteras que fueron fieles y algunos dieron la vida, seríamos unos hipócritas si hoy nosotros se nos demanda que declaremos la verdad, que defendamos la verdad, que hablemos a nombre de la familia, a nombre de nuestros hijos, y nos quedamos callados. Yo particularmente respeto cual sea su posición, si usted quiere o no participar en esas reuniones. Lo que sí te digo es que un día Dios te va a pedir cuenta por cómo defendiste la verdad. Y ha llegado el tiempo donde usted, donde quiera que se encuentre, tiene que levantar su voz y se va a definir ante los demás si usted está con Jesucristo, si usted defiende a la familia, si usted va a defender a sus hijos, o simplemente con un silencio cómplice dejará que la mentira y dejará que el pecado se legisle. Parte de esta conferencia de hoy, que va a ser bien resumida, pues ya hemos hablado de muchos de estos elementos, es simplemente para dar una perspectiva de qué decir frente a estas reuniones. ¿Qué decir frente a estos lugares donde la mayoría no son cristianos, pero muchos, ignorando todo lo que trae un nuevo código, ellos ni saben lo que se va a manifestar para sus hijos? Donde otros
Dicen que esto es lo mejor, que esto es lo que necesita la nación. Ok, que sea para los hijos de ellos, pero no para los míos. Mis hijos son un regalo de Dios. Mis hijos no lo parió el Estado. Mis hijos no lo parió la gente que escribió esto. Mis hijos son herencia de Jehová, y como herencia de Jehová los voy a defender con toda mi vida. El problema es que algunos ignoran lo que está ocurriendo, otros prefieren ignorar lo que está ocurriendo para no involucrarse, y otros se quedarán callados por miedo a este mundo. Y alguien piensa que por quedarse callado y por miedo a lo que pueda ocurrir, a los privilegios que pueda perder, ¿acaso no llegará la maldad a tu casa? Escúchame, iglesia cubana. Escúchame, amada iglesia del Buen Samaritano. Estos tiempos definen quienes confían en Jehová y quienes demuestran su confianza en Jehová en la práctica. Estos no son tiempos de postularnos en una u otra manifestación política. Estos son tiempos de definir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí usted tiene en su mano es una propuesta sobre cómo debe presentar, porque si tenemos la verdad, si tenemos los argumentos y no sabemos defenderla o exponerla, es muy probable que entonces no sea registrada. Alguien me decía: pastor, es que ya esto tiene una respuesta, ya no importa lo que nosotros hagamos. Es que la Biblia a mí no me dice que haga las cosas porque den resultados. No, la Biblia me dice que haga las cosas porque Dios lo demanda, porque hay que obedecerle, y dejemos los resultados a Dios. Así que ya sé que algunos de ustedes, incluso algunos amigos me han llamado, y pastores de otras provincias me han llamado, que ya están pasando por pruebas pilotos en sus barrios, en su CDR. Pero a mí lo que me llama la atención de esa prueba piloto es que un lunes se anuncia que ya hay tabloides, 100 millones de tabloides, y al otro día comienzan esas pruebas, y la pregunta es: ¿y el tabloide dónde está para que la nación pueda leer? Recuerden que estamos hablando de la familia. Estamos hablando de un elemento que es sagrado. Estamos hablando de un elemento que es único. Y cada uno de los que estamos acá tenemos familia. Cada uno de los que estamos acá, de una manera u otra, Dios nos ha dado la oportunidad de tener hijos, o que nuestros primos, que nuestros hermanos, que nuestros familiares también tengan hijos. Y desde esa perspectiva, mi pregunta es: ¿cómo nosotros actuaremos ante todas estas leyes? Quiero hablar entonces de una manera resumida, como le decía, de algunos elementos, de cómo presentarlos y el por qué presentarlos, para que quede ahí registrada al menos. Lo que ocurra después no me toca a mí, pero lo que me toca a mí es ser atalaya. Escucha, iglesia cubana, somos el atalaya de esta nación. Y por atalaya nos viene a la mente cuando la palabra del Señor habló en Ezequiel, que el deber del atalaya no es convertir a la gente, no es que la gente tome decisiones o obligarlos a que tomen decisiones. El deber del atalaya es decir que el peligro viene. El deber del atalaya es levantar la voz y decir: el Señor es el único que puede cambiar nuestras vidas. Lo que necesita la nación cubana es a Jesucristo. No es menos cierto que este momento no es para discutir estos temas de familia y otras cosas que son más necesarias en nuestra nación por la crisis que estamos enfrentando. Y usted y yo, como iglesia de Cristo, tenemos que ser la voz profética. ¿Sabes qué? Hay muchos que están en contra de todas las cosas que se están proponiendo aquí, pero no están hablando. Y la pregunta es: ¿y nosotros como iglesia qué vamos a hacer? Esto es simplemente una propuesta. Usted al final va a decidir qué hacer o qué no hacer. Así que en primer lugar, cuando hablamos de estos puntos, solo recordamos la discriminación en el ámbito familiar. Solo recordamos que ese es el artículo 12, que esto no se habla, y yo se lo resumo. Este artículo lo que declara es: se considera discriminación en el ámbito familiar toda acción o omisión que tenga por objeto o por resultado de excluir o marginar por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género. El veneno aquí está en esa palabra, género, identidad de género, porque ya con la palabra sexo se entiende que nadie puede discriminar a nadie. Voy a lo que dice la Biblia. La palabra del Señor enseña que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y toda nuestra fuerza, y al prójimo como a nosotros mismos. Ya la palabra nos deja claro que no es permitido por las verdades de Dios discriminar. Nosotros como cristianos se nos ha acusado injustamente de ser retrógrados, de ser homófobos, de ser misógenos, es decir, que de tener odio a los homosexuales, odio a la mujer, odio a las personas que no son heterosexuales. Y eso es una gran mentira. Pero aún así,
La palabra de Dios es clara en esto, pero en cuanto a estos argumentos, miren, la Convención de los Derechos del Niño, redactada en 1989, y Cuba pertenece a esa convención que declara cuáles son los derechos que debe tener el niño y se debe defender en todo lugar, declara que nadie puede ser discriminado. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 1 y 2, declara que nadie puede ser discriminado. ¿Sabe cuál es el veneno aquí? Que esto abre una puerta para que su hijo es menor de edad y su hijo el día de mañana se considera que él tiene otro sexo, otro género diferente al que es, y usted le diga no, porque aquí en esta casa tenemos una enseñanza, aquí en esta casa tenemos una verdad, tenemos una tradición de familia, nuestros padres y los padres de nuestros padres nos han enseñado, y por último decimos incluso, y tenemos una fe. Y en nuestra fe, el Dios que creó la familia dijo que es varón y hembra, y mientras nuestros hijos estén bajo nuestro cuidado, ellos no pueden hacer lo que ellos quieran. Así que en base a este elemento de la discriminación, lo que nosotros entendemos y la propuesta que traemos es la siguiente. Esto está en el párrafo 2, porque si alguien tiene el tabloide o no lo tiene, esto se encuentra así. Y así es como se debe exponer. Párrafo 92, título 2, artículo 12. Nuestra propuesta es adición. Ojo. Me decía una persona en estos días, no pastor, yo voy a pararme ahí y voy a decir, el diseño original de Dios es de una manera y yo no estoy de acuerdo con nada de eso, no estoy de acuerdo y punto. Yo le dije, sí, todo eso es bueno, pero nadie lo va a registrar. Porque la señora Lina Balseiro, que preside el Consejo Electoral Nacional, declaró que para que usted se pare allí y sea recogida, porque hay abogados y van a haber allí notarios, personas preparadas, y escuchen bien, nadie le puede rebatir a usted lo que va a decir. Usted simplemente expone sus argumentos, esto es lo que presenta, esta es la propuesta. Digo yo, esta puede ser otra, esta es la propuesta, y nadie puede decir, no, eso no lo puedes hacer. Nadie, escuche bien, le puede rebatir. El Granma lo declaró, el Consejo Electoral lo declaró, Alina Balseiro lo declaró, que es un lugar no para discutir opiniones, sino para recoger propuestas. Pero es muy importante que cuando usted haga su propuesta, usted diga sus argumentos. ¿Sabe por qué? Porque muchos cubanos se van a enterar ese día con usted lo que dice ese código. Por eso que usted tiene que decirlo en voz alta. Entregarlo por escrito, pero también en voz alta, para que los que están a tu alrededor escuchen que usted y yo estamos defendiendo la familia como una verdad del Señor. Entonces, la propuesta es una añadidura. Hay un pastor amigo que me dijo, y tiene toda la razón, que él proponía que se quitara las palabras género. Yo le dije, esa puede ser una propuesta también, que se quiten las palabras género, pero además sería bueno una adición. ¿Por qué digo la palabra adición? Perdón, atrás. ¿Por qué digo la palabra adición? En primer lugar, hay 4 palabras generales que son las mociones, es decir, lo que se debe presentar. Una es modificación, una es adición, eliminación, otros dudas. Con la palabra modificación, adición, eliminación, ya ahí usted encierra lo que se quiera transformar. No es que yo diga, a mí no me gusta ese punto, no estoy de acuerdo con ese punto. No, porque no hay cómo registrarlo oficialmente. Usted no está de acuerdo, pero tiene que decir cuál es su propuesta, cómo quisiera que eso quedara. ¿Ok? Entonces, en ese punto, adición, añadir al final del artículo 12, siempre respetando la autoridad de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus valores y principios éticos morales. Yo estoy de acuerdo con que no se discrimina a nadie, pero cuando se habla de nuestros hijos hay que respetar mis valores, hay que respetar mi forma de enseñar a mis hijos. Y en base a eso, esta añadidura lo que hace es eliminar que si su hijo quiere vestirse de mujer o quiere vestirse de hombre o quiere hacerse un tatuaje o quiere hacerse lo que quiera, no puede hacerlo porque hay que respetar la autoridad de los padres. ¿Dónde nosotros tenemos, por si a alguien se le ocurriera preguntarte, no en la discusión, sino después, ¿por qué tú pones añadidura? ¿Por qué? Porque la Convención de los Derechos del Niño declara que los estados partes, Cuba es estado parte de la Convención de los Derechos del Niño, tienen que respetar la autoridad de los padres sobre los hijos. No hay discriminación, y lo resumo así. No hay discriminación cuando yo como padre le prohíbo a mi hijo algo de acuerdo a mis enseñanzas. No hay discriminación. No que él se considera de otro género. Él no se puede considerar de nada porque está bajo mi patria potestad, bajo mi autoridad. ¿Y sabes qué? Eso es de la Biblia. Eso es lo que Proverbio dice, que el niño consentido avergonzará a la madre. Los Proverbios nos da tantos textos donde dice, instruye al niño desde pequeño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nadie puede decir que mi hijo ahora va a decidir lo que quiera
y eso es discriminación familiar si yo estoy en contra. Así que esta es la propuesta. Quizás al final podemos hacer algunas preguntas y respuestas. Segundo, sobre la filiación adoptiva, lo que es adopción. ¿Cuál es la propuesta que se trae? El artículo 95, ¿qué dice? Regla de adopción unilateral. Excepto por cónyuges o parejas de hecho afectiva, nadie puede ser adoptado por más de una persona. El problema aquí con cónyuges es lo siguiente, que ahora cónyuge, más adelante, dice que es un matrimonio, es entre dos personas. Pueden ser dos hombres, pueden ser dos mujeres, o un hombre y una mujer. Parejas de hecho afectivas son personas que no quieren el régimen matrimonial, pero quieren tener los beneficios de cuando uno está casado, como herencia, como derecho a sucesorios, cosas así. Y entonces van ante un notario y es lo que se conoce como unión de hecho afectiva, que también puede ser entre dos personas. Es entre dos personas la propuesta que trae el código. ¿Qué dice eso? Pueden ser dos hombres o dos mujeres. Y por más de una persona. Te lo resumo de esta manera. Esta propuesta lo que dice es que un niño que está en un centro de amparo filial, escúchame, fue un niño que perdió a sus padres. Aquí no se está hablando de un niño que la tía lo va a cuidar un tiempo, que dos hermanos lo van a cuidar un tiempo. Un niño que ha perdido por naturaleza a sus padres, o sea por fallecimiento, por abandono, o porque los padres en actos delictivos han perdido la patria potestad. Es un niño que está en amparo filial. Ahora, esos niños, la propuesta que se da es que dos personas, incluyendo dos personas del mismo sexo, lo pueden adoptar, o una sola persona. ¿Cuál es entonces lo que nosotros proponemos acá? En primer lugar, cuando se habla de adopción, debemos entender que no existe el derecho a adoptar. ¿Por qué razón? Si existiera el derecho a adoptar, el niño sería una cosa. Es cuando, por ejemplo, ocurre tristemente un divorcio y se están discutiendo por las leyes y con abogados quién se queda con la casa, quién se queda con la lavadora. Ahí sí uno tiene derecho a esto, uno tiene derecho a lo otro, porque son cosas. Pero no existe derecho a adoptar porque el niño no es una cosa. El niño es una de las expresiones más dignas de la sociedad y es un tesoro para nosotros, los padres, y para la sociedad. Entonces, en ese aspecto, lo que nosotros entendemos, aquí estoy diciendo, lo que nosotros entendemos es, en primer lugar, antes de ver esta parte, artículo 95, los psicólogos, psiquiatras, comunidad científica declara que los niños necesitan de una forma didáctica un patrón masculino y un patrón femenino. Esto lo hemos hablado en otras conferencias, por eso es que simplemente lo estoy resumiendo. La doctora Valcarce declara esto, diferentes doctores, diferentes comunidades declaran de que el niño, y escuchen bien, porque cuando se habla de la Convención de los Derechos del Niño también, y algunas partes de esta propuesta, dice que hay que tener en cuenta el interés superior del niño. Hago una pregunta. Si se habla del interés superior del niño, ¿qué fue lo que perdió el niño por naturaleza? Un padre y una madre. ¿Qué es lo que se le debe devolver al niño por ley? Un padre y una madre. Quizás alguien diga, pero es que las personas del mismo sexo también aman, también quieren cuidar, también quieren formar una familia. Ojo con esto. Aquí no se está juzgando si dos personas tienen gran capacidad de amar, o si una sola persona tiene gran capacidad de amar o de cuidar. Aquí lo que se está juzgando y se está protegiendo y hablando a nombre de los que no pueden hablar, que son los niños. Lo que necesita un niño es un padre y una madre. Así que cuando vemos esto, el resumen es, y ahora sí lo vamos a leer, párrafo 403, título 4, artículo 95. Es muy importante que usted ahí, en esas notas que tiene, se guíe exactamente en esto. Y en el título y el artículo. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que, como algunos ya han pasado por ahí, se va a parar a alguien delante y no va a ir leyendo todos los artículos. Y va a decir, del título 1 al título 3, se habla de esto, cuántos están de acuerdo, cuántos están en contra, propuesta no sé qué. Seguimos al siguiente, del título. Y usted, que no lo tiene delante, que no ha podido leer los 471 artículos, entonces, tiene las de perder. Vi esta reunión al frente de nuestro edificio. Nadie tenía un bendito tabloide en la mano, nadie. Y la gente estaba así, mire. ¿Sabe lo que significa esto, no? 8:30. ¿Qué significa esto? La novela. Y escúchenme, estas medidas, lo digo así, no tengo temor repetirlo donde quiera que esté, esto trae maldición. Porque esto es legislar cosas que son pecaminosas. Ahora, en base a esto, la propuesta sería modificación. Eliminar el párrafo, es decir, completo,
y añadir, excepto por el matrimonio entre un hombre y una mujer, nadie puede ser adoptado por otra u otras personas, pues esto responde al interés superior del niño, donde se le devuelve por derecho lo que perdió por naturaleza, un padre y una madre. Eso es lo que necesitan estos niños que tristemente han perdido sus padres en la vida. Hay que devolverle por derecho lo que perdieron por naturaleza. Y escucha, la Biblia dice que Dios es Dios de huérfanos y que Él está velando sobre los huérfanos y que Él bendice a las viudas. Así que cuando hablamos de estos niños huérfanos, que ellos no pueden decidir, no, yo quiero a papá y a mamá, no, simplemente nosotros tenemos que decir, no estamos de acuerdo, y no es porque estemos en contra de dos personas que se puedan amar o dos no sé qué, lo que estamos es muy de a favor de que no existe la ley o el derecho a adoptar, sino que lo que existe es el derecho a ser adoptado, y en ese derecho hay que devolverle al niño un padre y una madre. Siguiente propuesta. Sobre la filiación asistida. Sobre la filiación asistida solo les traigo una nota en el artículo 124. Dice así: filiación asistida de personas nacidas después del fallecimiento del cónyuge o de la pareja de hecho afectiva. En la reproducción asistida practicada con sus gametos después del fallecimiento del cónyuge o de la pareja de hecho afectiva, el nacido se tiene por hija o hijo suyo a todos los efectos si se cumplen los requisitos siguientes. Para esto hay que pasar un curso para entender eso. Si yo hace 10 años atrás te digo esta frase, para que un niño sea concebido, los padres tienen que estar vivos, ¿qué tú me dirías? Eso es redundancia. Claro que para que un niño sea concebido tiene que estar vivo. No, porque ahora en esta propuesta el hombre puede donar semen, estar guardado, y si tiene un accidente y muere, la mujer tiene 365 días y después una prórroga, porque esto tiene hasta prórroga y todo, una prórroga para decir, yo quiero ser inseminada por el semen de mi esposo que se quedó guardado. Resumo de la siguiente manera: algunos aquí somos huérfanos, ¿no es verdad? De madre o de padre o de ambos. Hermano, cuando se habla de esa experiencia dolorosa y trágica, nadie quiere ser huérfano. Si se pudiera evitar y regresar atrás y que ese accidente no hubiese ocurrido, que esa enfermedad no hubiese llegado, nadie desearía en este mundo, nadie en su sano juicio desearía en este mundo tener un niño huérfano. ¿Sabe lo que está proponiendo esta ley? Traer niños huérfanos a la vida. Mi pregunta es, ¿y qué se le va a decir a ese niño de quién es su papá? No, tu papá se murió. No es que la mujer está embarazada y el papá se muere en el embarazo. Es que ya el papá está muerto y un semen que está ahí guardado de ese papá se va a inseminar. Miren, hermano, esto es inconcebible. Dígale esto a la persona porque la gente no ha escuchado esto. Así que cuando nosotros vemos este elemento, nosotros nos vamos a dar cuenta, mi amado hermano, que el Señor nos dice en su palabra que debemos proteger la vida. Dice el Salmo 68:5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios desde su morada. Cuando se habla de los huérfanos, la Biblia lo que dice es que hay que defenderlos. La Biblia, pero también los estudios, pero también los derechos, ya sean humanos, los derechos del niño, declaran que el niño debe ser protegido por encima de todas las cosas. Así que, ¿cuál es la propuesta aquí? Párrafo 521. Al 525, el título 4, artículo 124, eliminación. Esto no lleva reajuste, esto no lleva ninguna otra propuesta. Eliminación de este artículo sobre la filiación asistida de personas nacidas después del fallecimiento del cónyuge o de la pareja de hecho afectiva. Y regresamos a cómo era 10 años atrás toda esta idea. Para que un niño sea concebido, sus padres tienen que estar vivos, por favor. No traigamos al mundo niños huérfanos. Siguiente propuesta. Gestación solidaria. Recuerden lo que dimos en la conferencia grande, ¿verdad? En la larga. Que cuando se habla de gestación solidaria, la mayoría de los países o principales países que han aprobado matrimonio entre personas del mismo sexo, que han aprobado adopción homoparental, es decir, que dos personas del mismo sexo adopten niños, en esto están en contra. Y uno dice, ¿por qué nosotros los cubanos ahora no quieren traer todas estas cosas juntos? Un paquete de todas estas malas decisiones juntos. Ok, ¿qué es la gestación solidaria? Artículo 128. La gestación solidaria tiene lugar cuando una mujer distinta de quien quiera asumir la maternidad gesta en su útero por motivos altruistas o ajenos a cualquier retribución monetaria o mercantil a la hija o al hijo de quien o quienes quieren asumir la maternidad. ¿Quiénes pueden hacerlo?
beneficio de mujeres con patología médica, personas estériles, hombres solos o parejas de hombres. Y dice aquí que se prohíbe cualquier tipo de remuneración o dádiva, quedando a salvo la obligación legal de dar alimentos en favor del concebido y la compensación de los gastos que se generen por el embarazo y parto. Si el primer párrafo dice que no se puede dar ninguna remuneración y la segunda parte del párrafo dice a menos que lo que pueda hacer el niño en el proceso de la gestación, el parto, el embarazo, ¿qué te está diciendo? Que sí se va a pagar. Sí se va a pagar. ¿Y sabe lo que ocurre con estas cosas? Que esto puede abrir una puerta a mercantilizar la vida. ¿Saben por qué? Porque yo lo compartía con algunos amigos. Yo respeto, por supuesto, quienes escribieron esto y sus propuestas, porque hay que respetar. Ellos tienen su derecho a escribirlo, yo tengo mi derecho a decir que no. Y no solo que tengo mi derecho, es que tengo mi responsabilidad como hijo de Dios frente a estas cosas. La cuestión es, esto se escribió para la nación cubana. Quienes escribieron esto saben el contexto, porque lo que dicen, no, esto va a solucionar los problemas que hay en la nación. No, la mujer en Cuba, sabemos que hace muchos años, por la situación económica, por la situación crítica, por tantas y tantas cosas, no desea parir, o incluso toma decisiones para parir o para concebir, pero ya después cuando tiene algunas cosas básicas. Ahora, ¿qué es lo que hace esto? Que esto abre una puerta. Se dice que no, que va a ser altruista a los ojos de la gente, pero va a ser monetario en muchas otras cosas. Sabe que incluso que esto va a ser propuesto y permitido, después siempre priorizando los nacionales, es decir, los cubanos, pero también esto va a ser permitido para extranjeros. Hermanos, esto es increíble. Ahora, quizás alguien dice, y está viendo esta conferencia, dice, no, el problema es que eso es una suposición que ustedes tienen. Hay que recorrer los países que esto está aprobado. Que hay países como México que ya cuestan $50,000 un vientre alquilado. Y en Estados Unidos 150,000. Claro que aquí altruista. Qué interesante. Mire, cuando hablamos de esto, en primer lugar, se está denigrando la dignidad de la mujer. ¿Por qué razón? Ya la mujer no va a ser madre, ahora tiene un nombre de gestante. Ahora la mujer lo que dice, necesitamos que prestes tu vientre para que hagas feliz a esta familia. La cuestión es, ¿y quién piensa en la salud de esa mujer? Partiendo que esa mujer no puede aportar genéticamente su óvulo. Lo dice también esta propuesta de artículo. ¿Qué significa esto? Todos sabemos que para la concepción se necesita un espermatozoide y el óvulo que se fecunde, que es el embrión o el gameto, y ahí está el milagro de la vida. La mujer no puede poner su óvulo, tiene que ser donado. Y todos sabemos hoy, y los que son médicos acá reconocen, que cuando se habla de las donaciones de óvulos es un acto invasivo, que incluso muchos médicos están en contra, porque se invade el cuerpo de la mujer, porque ¿cómo se le va a sacar el óvulo? Para entrar a sus partes y toda la situación. Y se han visto allí las enfermedades, todas las cosas que pueden enfrentar una mujer que va a donar óvulo. Pero ahora no vamos a pensar solo en la que va a donar óvulo, vamos a pensar en esta. Algunos escritos que hemos hablado en otros momentos declaran de cómo todo el proceso del aumento de hormonas, es decir, las feromonas en la mujer, que es esas hormonas que provocan ese sentimiento materno, ese cariño, son provocadas en la mujer. Fíjense, no es el vientre nada más lo que se involucra. También descubrimientos científicos que han corroborado las verdades de ese milagro de ser madre, hablan de lo que es el microquimerismo fetal, que es células de la madre son transmitidas al hijo y células del hijo transmitidas a la madre. La mujer tiene que luchar 9 meses por no encariñarse con esa criatura porque no es de ella, según esta propuesta. El niño, la pregunta es, ¿quién va a pensar en el interés de ese niño? Así que en cuanto a esto, mi hermano, se puede convertir esto en una cuestión muy peligrosa. Incluso en los países que esto se realiza, la mujer en algún momento, la que está gestando, tiene que renunciar a su derecho de maternidad, porque esa vida es de ella, y tiene que renunciar para entonces donarlo. No solo eso, sino que diferentes actos. Y si la mujer tiene una malformación, ¿qué tiene que hacer entonces con ese niño? Porque es muy probable que quienes quieren el niño quieren un niño sano, y tiene que abortarlo. O si lo quiere, quedarse con el niño con algún problema. ¿Cuántos problemas ocurren en la mujer? Según varios estudios y una carta abierta que ha circulado en muchas ocasiones por diferentes lugares, pero claro que aquí eso no te lo van a poner en la televisión cubana. Lo digo de esta manera. Entre los riesgos que corren las mujeres que prestan su vientre o alquilan, síndrome de hiperestimulación ovárica, torsión ovárica, quiste ovárico, dolor pélvico crónico, menopausia precoz, pérdida de la fertilidad,
tumor canceroso del sistema reproductivo, coágulos de sangre, insuficiencia renal, paro cardíaco, en algunos casos la muerte. Las mujeres que quedan embarazadas con ovocitos de otras mujeres tienen un mayor riesgo de preeclampsia e hipertensión. ¿Dónde se dijo eso? No se dijo. Los niños que son concebidos de esta manera, riesgos de patologías que incluyen parto prematuro, muerte al nacer, bajo peso al nacer, malformaciones fetales, hipertensión arterial, la subrogación o lo que es el vientre de altruista, todas las cosas, rompe el vínculo natural. Y escúchame, ese vínculo natural tiene un nombre en la Biblia, que aunque esto se va a proponer a gente que no cree en la Biblia, es el milagro de la procreación. Cuando se rompe ese vínculo, ocurren todas estas cosas. Así que, ¿cuál es la propuesta entonces hacia este elemento? La propuesta sería, párrafos 539 al 561, que son todos esos artículos, eliminación de estos artículos relacionados con la gestación solidaria. Esto no lleva reajuste, esto no lleva cambio, esto lo que lleva es eliminarlo completamente. Siguiente punto. Responsabilidad parental. Escúchame, padre, porque te estoy resumiendo algo que hay una conferencia de casi 2 horas que estuvimos hablando y te lo voy a tratar de resumir en 5 minutos. En primer lugar, cuando se habla de responsabilidad parental, se habla de que ella es la que incluye el conjunto de facultades, deberes, derechos que corresponden a las madres y los padres para el cumplimiento de su función de asistencia, educación y cuidado de sus hijas. Todo esto dice que son ejercitados siempre en beneficio del interés superior de esto. Esto aquí suena muy bien. Miren la otra parte. El artículo 133 dice que madres y padres tienen responsabilidades y deberes comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral inclusiva de sus hijos e hijos. Esto suena un poco bien, pero ya que hay una palabra peligrosa, eso es el término inclusivo. Miren el 142. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación y educación de las personas adultas responsables de su crianza, sin que en modo alguno se autorice a estos el uso del castigo corporal en cualquiera de sus formas. Yo hago una pregunta y es sin ánimo de ofender a nadie. Si aquí hay un padre que escribió esto o que propuso esto, ¿no le habrá dado en algún momento un chancletazo a su hijo? Y no se ha dado cuenta que eso no le hace daño, que incluso eso ayuda en algunos momentos. Nuestra generación y unas generaciones nuestras de más atrás, recuerdan que nosotros fuimos educados como, miren, si hay algo hermoso que tiene, o una de las cosas hermosas que tienen nuestros abuelos, es cuando ellos nos cuentan que dice que estaba papá hablando y el niño llegaba y ¡ay! De interrumpir. De 4, 5, 6, 7 años, la edad que fuera, ¡ay! De interrumpir. Pero eso en algún momento llevó disciplina, llevó esfuerzo y un que otro chancletazo, un que otro cintazo. Y no estamos hablando de darle a los niños para destruirlo o avergonzarlo, pero los padres que estamos acá sabemos que hay edades que las palabras no cumplen objetivo ninguno. Y hay otras edades que las palabras es lo mejor que se le puede dar a un niño. Y el castigo no siempre es corporal, en muchas ocasiones privación de diferentes cosas. Y todos los niños son diferentes. Yo me hago una pregunta. ¿Cómo pasamos de una generación que los padres eran quienes gobernaban la casa a vivir hoy en una generación que son los hijos los que gobiernan las casas? En las escuelas, la generación de antes, yo recuerdo que teníamos profesores que estaban dando en la primaria, daban clases, y nosotros con 8, 9 años, daban sus clases y hay el que se portara mal, porque pasaban, recuerda, con un cujecito o una reglita y te sonaba. Y yo no iba a mi casa, no, que el maestro me dio, porque si yo iba a mi casa y decía, el maestro me dio, ¿y por qué te dio? ¡Pau! A los maestros se respetan. Y aquí estoy, hecho y derecho. Eso no me marcó, eso no me llenó de trauma psiquiátrico, eso no marcó mi vida para siempre, ni me destruyó. Porque fue una enseñanza guiada por padres responsables. Mi pregunta es, ¿y en qué generación vivimos hoy? Porque vivimos una generación que no necesitamos y que, miren, si en la generación que estamos hoy, con la patria potestad, que es lo que queremos defender, vemos que los muchachos son más rebeldes, ¿qué va a pasar con la responsabilidad parental? Que incluso se prohíbe castigo corporal en cualquiera de sus formas. ¿A qué hijo está criando esta generación? Hoy vivimos una generación que lo que necesitamos son padres más involucrados en la educación de sus hijos. Padres que tengan un carácter firme y cuando digan no y el muchacho quiera salir, ven, que llevas una nalgada bien fuerte para que entienda que yo soy tu padre y me tienes que respetar. ¿Qué generación entonces? ¿Qué generación entonces se quiere educar con esto? Si con mano fuerte, miren cómo está la juventud hoy. Imagínense entonces con leyes de este tipo. Te pongo más. Dice así el artículo 145, escuche esto, mi hermano. Los deberes de las hijas y los hijos menores de edad.
Entre ellos dice respetar a madres y padres y demás ascendientes. Por supuesto, estamos de acuerdo con eso de respetar. Mire ahora, cumplir con las decisiones de madres y padres que no sean contrarias a su interés superior. Te lo digo de otra forma. Los niños tienen el deber de cumplir con mis decisiones si mis decisiones no van contra su interés superior. ¿Qué es el interés superior? Vamos a lo que dice los códigos internacionales, Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, habla de que cuando se está tomando una decisión en base a los niños, hay que velar por los derechos del niño, el cuidado del niño y el bienestar del niño en todos los aspectos. Te pongo un ejemplo práctico. Si yo quiero que mi hijo comience a prostituirse, mi hijo no está obligado o no debe cumplir con mis decisiones porque van contra su interés superior. Si yo quiero que mi hijo vaya a robar, mi hijo no está obligado a obedecerme porque eso va contra su interés superior. Y ahí todo el mundo está de acuerdo con eso. Porque qué padre que ama a su hijo, que tiene principios, va a poner a su hijo a hacer estas cosas. Ahora escuchen esto. El problema con estos elementos es que en el proyecto se ha dado una nueva definición a lo que es interés superior. Mire cuál es. En el glosario, que esto también tiene que ser reformado, dice así: cuando se habla de interés superior del niño, niña o adolescente, es un principio del derecho de familia cuyo tenor, cualquier decisión que se tome por una autoridad competente en materia de niñez o adolescencia, debe darle primacía ante cualquier otro interés atendible a aquel que atañe al niño, niña o adolescente. Eso hasta ahí se va entendiendo. La determinación del interés superior del niño se debe hacer a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el caso. Los daños, riesgos reales y probados y no especulativo e imaginario. Ya esto está con un poco de lenguaje técnico, pero escucha lo que está en rojo. Ojo, en el proyecto eso no está en rojo ni está marcado. Eso yo se lo estoy marcando y se lo estoy poniendo en rojo para que usted lo resalte. Por tanto, no pueden ser admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de familia. Una breve síntesis de eso te está diciendo que ahora el interés superior del niño no tiene que estar sujeto a lo que tú tienes como concepto tradicional de familia. ¿Qué es un concepto tradicional de familia? Según la Biblia, hombre y mujer. ¿Qué es un concepto tradicional de familia según la historia cubana, según Martí, según los ideales cubanos, todo de la historia cubana? Un hombre y una mujer. Es decir que si mi niño quiere tener un tipo de familia diferente, o una actitud diferente, o un estilo de vida diferente al que yo le he enseñado, que los hombres se comportan como hombres, las mujeres como mujeres, un día será mayor de edad, tomará sus decisiones, pero mientras está bajo mi patria potestad, la responsabilidad parental te da una definición ahora que el interés superior del niño, miren, está prejuiciado. ¿Sabe lo que significa eso? Que cuando usted se pare frente a su hijo y pueda decirle en algún momento no, porque en esta casa somos cristianos, o no, porque en esta casa entendemos que la familia es un hombre y una mujer, no, porque tú no tomas decisiones por ti, tú tienes que estar sujeto a mi voluntad. Cuando digamos eso y alguien se entera, y un maestro se entera, o alguien de esto, porque esto va a involucrar más gente. No crean que es que el niño se está leyendo este artículo y ahora el niño va a ir y le va a decir al maestro: mi papá está en contra del interés superior del niño. No, existen en países gente que tiene que velar por estas cosas. Y en ese velar por esas cosas están violando mi derecho como padre. Así que esto lleva entonces una cosa. La propuesta es responsabilidad parental. La cuestión es: ¿qué es lo que está vigente hoy en el Código de Familia? Patria potestad. Y cuando hablamos de patria potestad, te voy a leer solo algunos artículos principales. Artículo 82 de la patria potestad, que es en el Código de Familia vigente, dice: los hijos menores de edad estarán bajo la patria potestad de sus padres. Artículo 84 dice: los hijos están obligados a respetar, considerar y ayudar a sus padres, y mientras estén bajo su patria potestad, a obedecerlo. Me quedo con esto. Porque dice que los hijos están obligados a respetarme y obedecerme. Ya esa palabra desaparece de responsabilidad parental. Y otro, muy importante, el 86. Los padres están facultados para reprender y corregir adecuada y moderadamente a los hijos bajo su patria potestad. Me quedo con este también. ¿Cuál es entonces la propuesta aquí? Párrafo 563 al 640. Modificación. ¿Por qué modificación? Porque proponemos eliminar todo el capítulo relacionado con responsabilidad parental y mantener la patria potestad del actual Código de Familia, Ley 289, del 75. Mi propuesta aquí es que se elimine todo esto de responsabilidad parental. Y alguien te dice: pero es bueno, pero lo que tengo es mejor.
La patria potestad responde a lo que Proverbios enseña, que nosotros los padres tenemos que educar a nuestros hijos, corregir a nuestros hijos, velar por nuestros hijos, porque son nuestra herencia, son nuestros regalos, pero delante de Dios tenemos que dar cuenta por su educación. Así que en base a eso, pasamos entonces al último, al glosario de términos, por supuesto. A esto hay que hacer una propuesta. Al glosario de términos, eliminar la última oración a partir de por tanto. No pueden ser admisibles las especulaciones. Y si alguien pregunta, recuerda, nadie puede preguntar porque esto es propuesta. Pero cuando usted hable esto con alguien que también va a ir a ese lugar y no sabe nada de lo que está ocurriendo, usted le dice, este párrafo me quita mi derecho como padre y mi derecho de libertad de religión, de libertad de pensamiento, de libertad de expresión, que si yo entiendo que la familia es de una manera como mi fe lo declara, como mi historia cristiana lo declara, hay que respetarlo. Y mis hijos están obligados en la patria potestad a obedecerme. ¿Ok? Vamos entonces al último. Sobre el matrimonio. ¿Qué decimos sobre el matrimonio? Bueno, primero veamos cuál es la propuesta. El matrimonio es la unión voluntariamente concertada de dos personas. Y aquí me detengo, sigue más, pero aquí me detengo, de dos personas. ¿Qué ocurre con esta propuesta? Bueno, lo que ocurre es lo que ya usted conoce. ¿Qué fue lo que pasó en el 2018? La propuesta de reforma a la Constitución, que era un artículo 68, y la mayoría, como hemos citado en otra ocasión en Cuba Debate, dijo que no. ¿Cómo quedó la Constitución? Mira aquí, Constitución de la República de Cuba. ¿Cómo quedó? En artículo 84, artículo 82, dice que la ley debe determinar cómo está constituido el matrimonio. ¿Por qué razón? Si en el año 2018 se hubiese hecho caso al pueblo cubano, la Constitución dijera hoy, el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer. ¿Qué ha ocurrido desde el 2019 que se aprobó esa Constitución hasta aquí? Bombardeo constante. Bombardeo constante. ¿Y cuál es el último eslogan que hay por la televisión? Además de todos los personajes renombrados que están poniendo, hablando a favor del Código de Familia. ¿Cuál es el eslogan que hay? Es una mujer, un hombre, un niñito, y te va pasando, y cuando llega a dos hombres, a dos mujeres, te lo pasa más rápido. No sé si usted se percató de eso, pero está ahí constantemente. La cuestión es, en primer lugar, se ha violentado la opinión del pueblo. En segundo lugar, no existe matrimonio igualitario, no existe matrimonio entre personas del mismo sexo, porque incluso la propia palabra viene de calidad de matriz. Entre dos hombres no hay matriz, entre dos mujeres hay dos matrices, pero no hay esperma, es decir, no hay capacidad de reproducción. En tercer lugar, en Cuba la homosexualidad no es perseguida. Usted puede tener ese tipo de vida, y fíjense, estamos hablando de la cuestión social. Todavía no hemos hablado de lo que dice la Biblia. Pero en la cuestión social usted puede ser lo que usted entienda hacer y nadie se le puede discriminar y nadie le puede ofender por lo que usted ha decidido. Pero de ahí a llevarlo a un símbolo, miren, el matrimonio, ¿sabe por qué es un símbolo sagrado? No solo porque la Biblia así lo declara, sino porque es lo que ha establecido el mismo Dios y es por lo que vemos en la naturaleza, que es la unión de un hombre y una mujer. Miren, si no hay matrimonio, no hay vida. ¿Se ha dado cuenta que en estos días ya no se habla del envejecimiento poblacional en Cuba? Ya no se menciona nada de esto. Sobre estas cosas, hermano, la Biblia declara que en Cristo todos tenemos perdón. Pero sobre todo, recordemos, cuando alguien te diga, no, es que los homosexuales quieren derechos. Escuchen, no hay derechos para homosexuales, hay derechos para las personas. Y la igualdad de nosotros es ante la ley. Ante la ley de Dios todos somos pecadores y todos tenemos una oportunidad en Cristo de arrepentimiento. Y ante la ley de los hombres tiene que ser todo igual. ¿Qué pasa ahora con esto? Que algunos dicen, no, es que los homosexuales quieren heredar, quieren tener no sé qué. Ya el propio código, aunque nosotros no estamos de acuerdo, está ahí en la propuesta de la unión de hecho afectiva. No hay por qué tomar el símbolo sagrado del matrimonio, que es un símbolo heterosexual, porque es el símbolo donde un hombre y una mujer traen vida. No hay por qué tomarlo y traer esta ley. Así que, ¿cuál es la propuesta en este artículo? Modificación, sustituir la frase de dos personas y añadir de un hombre y una mujer, tal y como está en el actual Código de Ley 1289. A todo esto, hago una pregunta. ¿Qué hacemos hoy? Como padres, como familias, tenemos que prepararnos, iglesia. Tenemos que prepararnos, padres. Tenemos que tomar a nuestros hijos más de la mano y hablar con nuestros hijos de estos temas que ellos van a empezar a escuchar en las escuelas y en todo lugar como un bombardeo constante. Aún así, quiero terminar como empecé. Muchos hombres en la Biblia y en la historia decidieron ponerse en la brecha y defender la verdad.
y defender los principios. La Biblia nos enseña que estamos llamados a ser sal. Si los demás no quieren ser sal y quieren ser azuquita y caerle bien a los demás y quieren fallarle a Dios, pues esa es su situación. Y tenemos que ser luz. Si los demás se quieren quedar callados y ser oscuridad, Dios nos ha llamado a nosotros a ser luz. No hay por qué temer, iglesia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones. En tus manos estamos, te bendecimos y en ti esperamos. Ayúdanos a cumplir, Señor, con tu mandato de ser sal y ser luz. Danos las fuerzas y las palabras para defender tu verdad. Protege nuestras vidas y nuestras familias. Y rogamos, oh Dios, perdón sobre nuestra nación. Perdón sobre todas estas personas que están en pecado y promueven esto y quieren aprobar todas estas cosas que deshonran tu nombre, Señor, que atacan tu santidad. Mas yo y mi casa te serviremos a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.